Mis queridos hermanos, muy buenos días. Hoy quiero que tengamos una reflexión un tanto simbólica. No hay que tomarla al pie de la letra, pero sí que creo que nos puede servir para analizar un poco cuál es nuestro sentimiento, qué valor damos a aquello que voy a decir y qué implicaciones tiene. No solo en el Antiguo Testamento, no solo en lo secular, porque lo tiene, sino también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, por supuesto. Es la pregunta que habéis visto como título del surco matinal de hoy. ¿Cuándo empieza la historia? Vosotros acudiréis a la Biblia, es al lugar al que hay que acudir, porque lo estamos viendo desde una perspectiva religiosa, espiritual, sagrada, es decir, desde la perspectiva importante, la básica y la fundamental, que no os hagan olvidar nunca esto. Pero la cuestión es, entonces, nos planteamos, ¿dónde empieza la historia? Y empezamos a mirar en el libro del Génesis, porque claro, no vamos a mirar en el Nuevo Testamento, que ya tenía mucho, mucho atrás, no vamos a mirar en los profetas, que hacen alusiones a lo que va a ocurrir y hacen alusiones también a lo que ha ocurrido. No, tenemos que ir al libro único que nos puede iluminar sobre el principio. Y ese es el Génesis. Ahora bien, una vez en el Génesis decimos, vale, ¿dónde empieza la historia? ¿Qué historia? Bueno, pues la historia humana. No hay historia que no sea humana. ¿Vale? Con lo cual, tenemos más dudas que nos surgen. Vale, empieza con la historia humana, pero ¿cuándo empieza la historia? ¿Empieza con la creación de Adán? ¿Empieza con la creación de Eva? ¿Empieza con la creación del mundo? ¿Empieza con la creación de las primeras bestias en el agua? ¿Dónde empieza la historia? ¿Dónde ponemos el límite? ¿O empieza, y aquí no, estás queriendo jugar con nosotros, con la expulsión del Edén? ¿O empieza con Noé? Porque antes fue, más que tabula rasa, fue aqua rasa. ¿Dónde empieza la historia? Bueno, pues yo quiero compartir con vosotros un versículo de Génesis, del capítulo 2, y es el versículo 24 en concreto, que es para mí esencial. No solo porque ahí comienza la historia, si queremos, de una manera simbólica, sino porque va a iluminar también mucho de cuál ha de ser nuestro comportamiento y cuál es el verdadero sentir de la palabra del Señor respecto a temas que parece que solo en la actualidad mayoritariamente, pero desde luego a lo largo de la historia, repetidamente, han tenido su presencia entre nuestras sociedades. Entre las sociedades que se han considerado cristianas, por supuesto, en las otras no. Que no se engañen tampoco. Pues muy bien. Génesis 2, versículo 24, dice lo siguiente. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí da inicio la historia. A partir de ese momento, a partir de esa unión, es cuando podemos decir que la historia humana da comienzo. Al principio eran dos individuos separados, uno aquí, otro ahí. Ciertamente los hizo para que estuvieran juntos, los hizo para que no estuvieran solos. Es más, la Biblia, y no hay que engañarse, pone que Eva fue creada como compañera de Adán, para que Adán no estuviera solo. Pero bueno, como os digo, de manera simbólica se puede entender que Dios creó al hombre y a la mujer ya desde el principio de los tiempos, ya los tenía en su imaginación para que una historia diera comienzo. Ciertamente no dio comienzo
la historia que pretendíamos. No dio comienzo porque ya sabéis todos lo que ocurrió, pero sí dio comienzo a otra historia. Y dio comienzo a otra historia, y este versículo que os he dicho se puede repetir porque el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy bien. 4 puntos hemos de mencionar de este versículo. Aquí comienza la historia. En esta unión, la historia, la familia, el vínculo, lo sagrado de la institución matrimonial y del sexo, todo comienza en este versículo de Génesis. Por eso alterarlo, o alterar lo que dice y querer pretender hacer lo que hacen el mundo, nos hace errar, nos aleja de la Biblia ya desde el momento inicial, desde el pitido de comienzo del partido. Si negamos esta unión, si negamos lo que tiene de trascendente esta unión, lo negamos todo. Porque por un lado, fijaos, nos habla de la igualdad. No es que dice, no dice la Biblia, que esto algunos nos acusan, no dice la Biblia, y la mujer se unirá a Adán y será entonces un poco más Adán, no. Y Eva se unirá a Adán y dejará de ser Eva, no. O Adán asumirá a su mujer y así será un ser más completo, no. Serán una sola carne, es decir, Adán y Eva se funden en una sola entidad. Con lo cual, la igualdad intrínseca, básica del hombre y la mujer está ya en Génesis 2:24. Milongas aparte de los análisis de cómo fue creado uno u otro, ¿vale? La unidad esencial, y lo repito, del hombre y la mujer para los cristianos está en Génesis 2:24. Porque si no fuera así, si Dios no lo hubiera dictaminado así, y los autores de este libro, o el autor de este libro, no se le hubiera revelado de tal forma, no estaría escrito. Así que, igualdad. Por otro lado, vemos que el matrimonio entre hombre y mujer es el fundamento de la historia y de la sociedad. No hay otros seres, no hay otra posibilidad. Son hombre y mujer, Adán y Eva, aquellos que van a unirse. No hay nada más. Esa unión, se llame como se llame, ese vínculo sagrado entre dos seres, entre dos cuerpos, es entre un hombre y una mujer, y darán luz a todo lo que venga. Y por último, mis queridos hermanos, debemos hablar de otro punto muy importante. Ese es que nada puede hacerse y nada está visto desde fuera por Dios. Dios conoce todo de Adán y Eva. Dios sabe todo de Adán y Eva. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. En cierto modo, la caída no es sino el permiso para que esta humanidad tenga razón de ser y pueda salvarse. Así que cuando hablemos de Adán y Eva, no hablemos como de los padres pecadores que fueron, sino como de aquellos padres primeros de la humanidad que cumplieron ese mandato, bien que no en el Edén, sino expulsados de él, de unirse y ser una sola carne y dar comienzo a la historia. Por consiguiente, mis queridos hermanos, espero que el mensaje de hoy quede claro respecto a cuándo comienza la historia, pero más que esto, por lo que quería era llegar más que esto, por qué ha de ser importante y por qué es importante ese marcar que hombre y mujer
dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. Reflexionad hoy, sobre todo cuando el mundo tiende tanto a la lujuria, a destruir las estructuras familiares, a dinamitarlas, a querernos hacer ver que las familias son otra cosa. Reflexionad sobre esto, porque no seréis sino bien. Al menos sabréis lo que dice el mundo fuera de aquí, pero tendréis vuestros pies bien anclados en la palabra. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, espero que tengáis un muy buen día.